Buenas noches. Vamos a orar juntos. Dios de amor, gracias por amarnos a nosotros que teníamos que caer al infierno. Enviaste a Jesucristo a esta tierra. Cargaste todos nuestros pecados en Él. Te agradecemos por perdonar todos nuestros pecados con la sangre preciosa de Jesús. Y nos hiciste nacer como hijos de Dios. Y nos pusiste en tu cuerpo, que es la iglesia, y en tu reino, donde tú estás obrando. Gracias por ayudarnos, guiarnos y cuidarnos hasta llegar a la ciudad celestial. Y tú nos diste la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias por guardar tu Evangelio entre nosotros y los misioneros que llevan el Evangelio a todo el mundo y sus familiares y todas las iglesias. Señor, por favor, cuídalos porque tú conoces la situación de ellos, para que muchas almas reciban la salvación y la iglesia esté más firme. Únanos con tu amor en todo lo que hacemos en la iglesia. Llénanos siempre para que podamos amarnos unos a otros por dentro y por fuera, predicar el Evangelio. Hoy, el día del Señor, enséñanos y guíanos con tus palabras. Abre nuestro corazón para que tus palabras estén en nuestros corazones y para que podamos guardarla con nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. San Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerá, versículo 35, leamos juntos. En esto conocerá a todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Como cantó el coro, nuestra meta final en la vida es el cielo. Si no tenemos el cielo, creo que no tiene sentido vivir en este mundo. Si no podemos llegar allí, recorremos este camino hoy y mañana hacia la ciudad celestial. El Señor recorrió ese camino y el Señor nos mostró ese camino y nos hizo discípulos para seguir ese camino. Aquí el camino que debemos recorrer como discípulos del Señor es amarnos unos a otros. Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una cosa muy importante en la vida como discípulos, siguiendo al Señor, es amar. Un discípulo de Cristo es alguien que posee el carácter de Jesucristo. La persona de Jesucristo se describe en el capítulo 13 de San Juan, que leímos un poco antes. Es el carácter de Cristo. Y lo apropiado para un discípulo es tener este carácter de Cristo y seguirlo. Si tenemos este carácter de Cristo, eventualmente cambiará nuestra vida de vivir por tu propio beneficio a vivir para Él, para el beneficio de los demás, como lo hizo Jesucristo. Como dijo así en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, pone:
Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Nos dice que parezcamos al carácter de Jesús. Él nos habla de ese amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si vivimos con ese carácter de Cristo, entonces el amor de Cristo ahora se revela a través de nosotros. Dice que esa es la manera de ser el discípulo. ¿Cómo podemos llegar a ser discípulos de Cristo? En primer lugar, cuando se predica el Evangelio del reino de los cielos, si escucha este Evangelio y recibe la salvación, se convierte en discípulo de Cristo. Antes de ascender al cielo, Jesús pidió un favor a sus discípulos. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Cuando uno recibe la salvación, esa persona se hace el discípulo de Cristo. Está claro que la persona que es salva por las palabras es un discípulo de Cristo. Incluso en Hechos capítulo 2 pone, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas discípulos. Los que oyeron estas palabras y fueron salvos se convirtieron en discípulos de Jesucristo. La palabra de Dios se difundía cada vez más y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba mucho. La palabra de Dios se difunde cada vez más. También esta semana se está predicando muchas palabras en diferentes lugares. La palabra de Dios se está difundiendo muy activamente en este momento y el número de los discípulos está aumentando más. No solo eso, dijo, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, los discípulos de Cristo son los que oyen la palabra del Evangelio del reino de los cielos, o sea, el Evangelio de la gracia. Aceptan la palabra y lo ponen en sus corazones. Una persona que vive por esa palabra es un discípulo de Cristo. Las personas que no son salvas no pueden convertirse en discípulo de Cristo. Solo aquellos que son salvos se convierten en sus discípulos. Los que son salvos deben tener presente que son discípulos de Cristo. Y ahora recorrer el camino de un discípulo es el camino a la vida y el camino de la rectitud. El camino que estoy tomando ahora es el camino de la vida. Cuando decimos que ahora estamos recorriendo el camino de la vida, significa que estamos recorriendo el camino de los discípulos. Entonces, como discípulos de Cristo, cuando seguimos y obedecemos los mandamientos que Jesucristo nos dio, en realidad nos convertimos en discípulos de Cristo que agrada al Señor y agrada a Jesús. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerá a todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si no tuviera amor, la iglesia sería un grupo de las personas reunidas nada más. Pero nuestra iglesia está llena de amor de Cristo. En el amor de Cristo ahora se logra la obediencia. Se despierta el corazón para guardar los mandamientos de Cristo. Y nos ofrecemos voluntariamente para servir al Señor. Un discípulo de Cristo es alguien que aprende del Señor. Lo imita y lo sigue. Jesús mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dice, y el camino que Jesús tomó en silencio mientras llevaba ese yugo. Jesús llevó el yugo que Dios le había confiado. Subió la colonia hasta el Gólgota. Estuvo colgado en la cruz durante 6 horas y obedeció hasta morir.
Esto no sería posible sin el amor que nos amó. El que es omnipotente, que creó los cielos y la tierra, soportó todos los sufrimientos en el monte de Gólgota por nosotros que somos pecadores, menos que gusanos. ¿Por qué? Porque tiene un amor desbordante. Un amor tan grande que no se puede expresar con palabras. Por nosotros que somos como gusanos, Él obedeció silenciosamente, incluso hasta la muerte. Y se nos pide que sigamos ese camino. Por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo escribió esa carta. Durante el tiempo que pasó en Corintios, él también estaba imitando a Jesucristo. Por eso dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar a Cristo es lo mismo que imitar al apóstol Pablo. Se repitió lo que Jesucristo hizo a través del apóstol Pablo. Y al difundir el Evangelio a través del apóstol Pablo, la iglesia se fortalecía y el número de las personas en el cielo se aumentaba día a día. Y el reino de Dios se expandía. Eso es lo que estamos imitando. Ahora somos discípulos que imitamos a Jesucristo. Ser salvo y convertirse en discípulo y vivir una vida de obediencia como discípulos son dos cosas completamente diferentes. Nace un niño y ese niño ahora vive como un ser humano. Son dos cosas diferentes. Convertirse en un discípulo de Cristo es por entender el Evangelio. Sin embargo, vivir como discípulo significa vivir una vida de obediencia a los mandamientos. Es por gracia, la gracia de la salvación, que me convierto en discípulo de Cristo. Sin embargo, vivir como discípulos es el acto de aprender, seguir e imitar al Señor y servir al Señor, y servir, amar a los hermanos, hermanas, y obedecer. Esta es la manera de vivir como discípulo. Y los apóstoles elegidos por Jesús no son los únicos discípulos de Cristo. También nosotros, los que hemos sido salvos, nos convertimos en discípulos de Cristo. Vivir como discípulo de Cristo significa guardar los mandamientos dados por Cristo. Entonces Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos, los guarda, ese es el que me ama. En otra palabra, se convierte en mi discípulo. La persona que vive correctamente la vida de un discípulo, esa persona me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. La vida de Jesucristo apareció a través del apóstol Pablo. Dios quiere que la vida de Jesucristo aparezca a través de nuestra vida. Sin embargo, vivimos una vida guardando y obedeciendo los mandamientos. Entonces Él dirá: me manifestaré a Él. A través de esto, Jesucristo se revela a todos en el mundo. Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, dice.
Jesús dio el primer y más importante mandamiento como un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es el amor ágape. En esto conocerá todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto significa que Jesucristo será revelado a través de estos discípulos. Busquemos 1 de Juan capítulo 4, del versículo 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11 y 12, leamos juntos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Jesucristo. Los discípulos de Jesús recibieron el amor desbordante de Jesucristo. Cuando Jesucristo vivió en una vida pública durante 3 años y medio, sirvió a sus discípulos, incluso lavó los pies de sus discípulos. Aunque no nos hemos beneficiado de eso, porque Jesucristo no está presente en este momento, el tremendo amor que hemos recibido de Jesucristo, Él murió por mí. Tanto me amó Dios que me envió a su Hijo como ofrenda de paz. Porque tanto nos amó Dios, ¿a qué? La muerte. Porque Él nos amó hasta la muerte. Así también nosotros debemos amarnos unos a otros hasta la muerte, dice. Son palabras que resuenan mucho en nosotros. Sin embargo, nuestra naturaleza original, heredada de Adán, es amarnos a nosotros mismos, y nos resulta difícil amar a los demás. ¿No sería así? Sin embargo, el amor que Jesús nos transmite no es un amor egoísta, sino es un amor altruista. Nosotros, para que podamos tener ese amor, el amor de Jesucristo fue derramado en nuestros corazones. Si miramos Romanos capítulo 5, versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A las personas que no tienen el amor de Dios, probablemente les resultará difícil ir al cielo. El amor de Dios está en mi corazón significa que el Espíritu de Dios, o sea, Jesucristo está en mí. Entonces Jesucristo está dentro de mí. Pero si el amor de Dios no está dentro de mí, eso no tiene sentido. El Espíritu Santo está dentro de mí. Y esto significa que Jesucristo está en mí. Y la palabra de Dios está dentro de mí, viviendo, moviéndose y obrando. Esto significa que, porque Dios es amor, el amor de Dios está dentro de mí. Así que no améis con vuestro amor pequeño y estrecho, sino amad con el amor de Cristo que os he dado. Ahora tenemos el poder de amar. Un pecador nunca puede hacer eso. Un pecador con todo su corazón no puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente.
no puede amar a su prójimo como a sí mismo. Pero Cristo lo hizo. El amor de Cristo está dentro de ti. Y con ese amor, dice, ámate a ti mismo. Y muéstrale ese amor a tu esposo, esposa, hijos, hermanos, hermanas que están a tu lado. Y aún más a los incrédulos que aún no han sido salvos. Significa mostrar ese amor. Si vemos en San Juan capítulo 3, versículo 16, es un versículo muy famoso, ¿no? ¿Verdad? San Juan 3, 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acerca de San Juan 3, 16, nosotros las palabras que debemos decir, hacer, se encuentra en 1 de Juan 3, 16. Busquemos 1 de Juan 3, 16. Leamos juntos. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Tiene amén? Digamos amén. Amén. Tiene que ser amén. Solo entonces podrá revelarse el amor de Cristo dentro de nosotros y expresarse exteriormente a través de nosotros. Jesucristo mostró el amor de dar su vida por nosotros y nosotros conocemos ese gran amor. Y nosotros también debemos expresar este amor dando nuestra vida por nuestros hermanos. La Biblia nos dice que es apropiado tener un amor que revele, un amor que es incompletamente imposible. ¿Verdad? Busquemos 1 de Juan 4:16. Leamos. 1 de Juan 4:16. Leamos juntos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Yo estoy en ti y tú en mí. Porque Dios es amor. Si estamos en el amor en nosotros. Y esto es lo mismo. Que Jesucristo está en mí. Yo en su amor. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La vida cristiana es una vida en la que nos volvemos uno con Dios. Esto se llama compañerismo. Digo que no camino con Dios durante 300 años. De ahora en adelante caminamos y vivimos junto con Dios hasta el momento de encontrarnos con el Señor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Caminamos juntos. Ese es el camino de un discípulo. Este es el camino que recorremos. El Señor está al final de este camino. Debéis ser salvos y permitir que el amor de Cristo eche raíces en vuestro corazón. Cuando eso suceda, finalmente podrás amar a tu hermano sin mentiras. No es forzado, es normal. Obligar a hacerlo es hipocresía. Los fariseos escribas lo hacían así. Pero cuando Jesús vio eso, reprendió a los hipócritas y a los fariseos por ser hipócritas. Miremos, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Justo antes de 1 de Juan está 1 y 2 de Pedro, ¿verdad? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Leamos juntos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mientras el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es un mandamiento. Estos son mandamientos.
La palabra de Dios es verdad. La verdad de las verdades es el Evangelio. Aquí las palabras del Evangelio, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él. Eso es obediencia, ¿verdad? Por la obediencia a la verdad significa que habiendo purificado vuestras almas, por haber oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. El alma se purificó, ¿cuántos? Tanto como Dios. Si nuestra alma no son tan pura como Dios, nadie podría ir al cielo. Si eso sucede, el cielo se convertirá en este mundo. Dios nunca quiere eso. En el momento en que escuchamos este Evangelio, lo entendemos y lo aceptamos, y nos damos cuenta del amor de Dios, quien ha perdonado nuestros pecados para siempre. Nuestra alma se aclara y verdaderamente nos volvemos tan puros como Dios. Si eso sucede, el amor de Dios nos reclamará. Entonces nos convertimos en prisioneros del amor de Dios. Si somos guiados por el amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, dice. Ahora nos está empujando con mucha fuerza por este camino. Sin embargo, en lugar de ser forzado, estamos dispuestos a pagar la gracia del Señor. Y debido a que es un camino feliz y un camino gozoso, es un camino hacia la felicidad. Por eso seguimos este camino aunque sea físicamente duro y difícil. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice. ¿Y luego qué? Para el amor fraternal no fingido, dice. Esto fue lo que hizo así. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué significa amar con el corazón puro? Así como Jesús cargó con mis pecados y murió cuando cargó los pecados y las transgresiones de mis hermanos y hermanas en la cruz. Yo cargo con los pecados de mis hermanos y hermanas en mi cruz, mi propia cruz, y luego muero. Es decir, amaos unos a otros entrañablemente del corazón puro. Solo cuando se paga el precio por el pecado desaparece. Así llevo las faltas y los pecados de la otra persona en mi cruz, y a través de mi muerte pago el precio por ese pecado. Por eso dice, no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Tal como dijo el Señor es amor. Así como Él los ha amado de esta manera, nos está diciendo que amémonos unos a otros así. El amor consiste en el perdón de pecados, el cuidado y servicio. El perdón se hace con el corazón, y el cuidado y el servicio se hace con las manos y los pies. El perdón solo se logra cuando muero. Significa negarte a ti mismo y matar todo tu orgullo. El perdón se logra solo cuando nos negamos a nosotros mismos y cargamos con algunos de los pecados de otra persona en nuestra propia cruz y morimos por nuestra cuenta. El cuidado y el servicio se consigue a través del sufrimiento y el sacrificio. Esta es la práctica del amor verdadero. Y las personas que se gustan simplemente se juntan y hacen eso. Jesús dijo así, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Las personas que se gustan simplemente se juntan y hacen eso. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Las personas que no son salvas también hacen así. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los pecadores? Los pecadores también aman a quienes los aman.
Pero ve un paso más allá y trata de amar incluso a las personas que te odian. En algunos casos se oponen a ti y te causan mucho dolor y fuerza. En eso crece la fe. Eso es llegar a ser como Cristo. ¿Hasta qué punto he realizado la persona de Cristo? ¿Cuánto estamos cerca del Señor? ¿Cuánto lo amamos? Todos en el mundo aman a los que se aman a sí mismos. Incluso los pecadores lo hacen. Aparte de eso, hay personas que no me aman, pero están celosas, envidiosas, me odian, incluso se oponen a mí. Así como lo hizo Jesús, así como lo hizo Esteban. Pasemos a ese amor. Esto no es una obra fácil. Por eso Jesús dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este mandamiento se mencionó anteriormente, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado. En esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Esto es permanecer en el amor. Esa es una iglesia llena del amor. Esa es una familia llena de amor. En casa también pasa lo mismo. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que un marido ama a su esposa es el amor ágape. Cuando Jesús asume nuestros pecados, decimos, si dice así, este pecado está bien, pero este pecado no, ¿estaría bien? No hay ninguno. Cualquiera que sea el pecado, incluso el más inimaginable, Jesús lo cargó todo en la cruz. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos pide que lo intentemos al menos una vez. Solo entonces nuestra fe podrá crecer. Y simplemente vives de acuerdo con tu naturaleza original todos los días. Tu fe no crecerá. No se podrá acercar a Cristo. Eso es lo que dice Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Qué hermosa es una familia donde abunda el amor. La iglesia también es una iglesia llena de amor. Qué hermosa es. Escuché esto en el testimonio. Cuando una persona vino a nuestra iglesia, no era así como cuando iba a la iglesia a la que solía ir. Pero cuando vino esta persona aquí, los hermanos y las hermanas se servían unos a otros, se cuidaban unos a otros, y unos a otros se amaban. Y esa persona dijo, realmente hay una iglesia que vive así y hace eso. Esta es la iglesia verdadera, donde obra el amor del Señor. ¿Acaso haya escuchado tal testimonio? Yo lo escuché. Eso es porque se está pareciendo más a Cristo y rebosando del amor. Por eso un discípulo de Cristo perdona a los demás, así como Jesús se perdonó a sí mismo. Como dije antes, el amor comienza con el perdón de los pecados. Amor significa hacerse responsables de los pecados de otro y no condenarlo. El perdón no es fácil. Dios no podría simplemente perdonarnos por nuestros pecados debido a la justicia de Dios. Estaba airado, enojado. Dios no podía simplemente perdonarnos. El juicio de la justicia debe ser transmitido. Pero si fuera transmitido a nosotros, a quien ama, no tendríamos más remedio que ir al infierno.
Por eso Él vino en forma de humana y tomó nuestros pecados y pagó el precio y eliminó nuestros pecados, perdonándonos así. Eso es lo que vamos a hacer unos con otros. El perdonar no es fácil. Solo cuando muera yo habrá perdón. Pero la verdad es que solo la persona salva que tiene la experiencia de recibir el perdón de sus pecados pueden hacer eso. Trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Ellos dijeron, Moisés ordenó en la ley que tales mujeres fueran apedreadas. Pero ¿qué dirás, maestro? Y dijo Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Luego se sentó y escribió algo en el piso. O sea, golpeó sus corazones. ¿Vosotros no sois culpables? Entonces, empezando por las personas mayores, probablemente cometieron más pecados, ¿no? Dejaron caer todas las piedras que había levantado y todos se retiraron. Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acosaban? Ella dijo, nadie, Señor, todos se han ido. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Eso significa que Jesús es Dios. Nunca puedes simplemente ignorar un pecado. Entonces, por el pecado de esa mujer, moriré en la cruz en tu lugar. Llevaré el castigo por tu pecado. Así que te perdonaré. Él dijo, no, ni yo te condeno, así que ve y no peques más. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, dio el mandato. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Y al confesar los pecados que cometes en este mundo, arrepentirte y darte la vuelta, y a veces recibes la disciplina, ¿no? Tu Padre en el cielo te perdonará tus ofensas. Eso también. Esto significa que tú también debes perdonar cualquier pecado de tus hermanos o hermanas a lo largo de tu vida después de ser salvo. Al desechar todo tu orgullo y pagar los pecados de la otra persona, y toma tu cruz, derramas tu propia sangre y mueres para pagar por los pecados de los demás. Entonces Jesús dijo esto a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un discípulo sigue a su maestro. Para seguirme, primero niéguese a sí mismo. Deja todo tu orgullo y toma tu cruz. También dijo que la cruz de Jesús era su propia cruz. Entonces, ¿acaso Jesús era gran pecador? Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice. Jesús es un hombre sin pecado. Entonces, ¿por qué fue ejecutado en una cruz derramando sangre? Jesús llevó mi pecado en su cruz. Entonces, esta cruz que llevó no es por mis pecados. ¿Cómo se resolverá mis pecados? Cuando confieso los pecados que cometo sin saberlo, y cuando me arrepiento y recibo disciplina por los pecados que cometo sabiendo, mis pecados desaparecen, ¿sabe? Entonces la cruz que llevo, la cruz es un patíbulo. Es un marco que para el pecado.
entonces mi cruz que cargo, ¿el pecado de quién cargaría? Debo morir cargando con los pecados de mis hermanos, hermanas, y de aquellos que me odian y me envidian, incluso se opone a mí. Entonces sígueme, dice. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor más grande es el amor de Jesús por la cruz. Cada uno de nosotros, ¿dónde se manifestaría nuestro amor? Aparece en la cruz que llevo. Uno ponga su vida por sus amigos. Es la cruz. Este es un hombre, no Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Soportar los pecados y la falta de los demás y dar la propia vida. Este es el amor más grande. Significa que muestra ese amor. Pues porque te amé tanto, quiero que tú también me demuestres ese amor. Ese es el camino del discípulo. Esa es la manera de seguir al Señor. Esta es la manera de seguir al Señor. Busquemos Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12, del 12 al 14. Vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y de benignidad, y de humildad, y de mansedumbre, y de paciencia. Versículo 13, 14, leamos juntos. Soportándonos unos a otros, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor se refiere al cuidado y al servicio. Veamos el versículo 13, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Acaso habrá algún nuestro pecado que el Señor no pueda perdonar? ¿Hay algún pecado que el Señor no pueda perdonarnos? No hay ninguno. ¿Qué dice aquí ahora? De la manera que Cristo os perdonó, así como el Señor nos ha perdonado, y así también hacedlo vosotros. Y también vosotros debéis perdonar todo. Así como el Señor perdonó el 100% de mis pecados, y nos pide que perdonemos el 100% de los pecados de nuestros hermanos y hermanas. No solo los perdonemos con el corazón, sino también que sirvamos unos a otros. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es perfecto. Eso es guardar la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. No hay amor mayor que este. Si no puedes perdonar, si el pecado continúa, si esta condenación no sale de tu corazón, te enojarás, quedará con el dolor en tu corazón. ¿No es así? Entonces, ¿qué dice Dios? Yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Si el Señor no paga ni perdona el pecado, este continuará. Y el Señor no podrá soportarlo. Porque la ira aumenta. Entonces, así como Él nos perdonó a nosotros, a todos, debemos tener paz en nuestro corazón. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice. Para que esta paz gobierne en nuestros corazones, debemos perdonar. Si no puede perdonar, la paz desaparecerá de tu corazón. No hay paz. Eso es lo que está andando en la oscuridad.
Andad como hijo de la luz, dice. Deja que el Señor viva la brillante vida celestial en esta iglesia. En esta iglesia, en el reino de Dios. La vida que vivimos en el cielo. Este es el reino de Dios. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros. Esta iglesia es el reino de Dios. Por eso la paz de Cristo, el príncipe de paz, puede gobernarnos, cuidarnos y guiarnos. Busquemos Efesios capítulo 4. Antes del libro de Colosenses está el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Del versículo 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Versículo 32, leamos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Deja ir odio y las riñas, la envidia y los celos. No puedo cantar bien himnos. Desechemos el enojo, la ira, los celos y amémonos unos a otros. Esa es la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros, como discípulos de Cristo, perdonamos a los demás. Esta es la recompensa. El perdón es una recompensa. Debido a que Jesús llevó la cruz, se dijo, Dios ha hecho a este Jesús Señor y Cristo. Nosotros también debemos perdonar y amar para ser discípulos que seguimos los pasos del Señor. Por eso hay una recompensa que recibir del Señor, que aparecerá en gloria. Busquemos el Proverbio, capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11. Leamos juntos. La cordura de hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Incluso si fuera un pecado que nunca podría perdonar, pero lo llevo y muero para quitarlo. Perdonar el pecado de otra persona sería mi honra. Entonces Dios lavará todas las lágrimas que derramamos en este momento, cuando estemos ante el Señor. Y nos dirá, hiciste bien. Su honra es pasar por alto la ofensa, dice. Entre los profetas del Antiguo Testamento, hay muchos profetas que siguieron los pasos de Jesús, sirvieron como su sombra. Y José era uno de ellos. José no fue objeto de trata por parte de otras personas, sino de sus hermanos propios. Ay, Dios mío, ¿no? Los hermanos mayores vendieron a su hermano menor. Con ese problema sería suficiente que fueran enemigos por el resto de su vida. Entonces este José, que vestía ropa de colores, era amado solo por su padre Jacob, fue a la casa de Potifar y se hizo esclavo. Vivió una vida como esclavo. Aún así, mientras soñaba el sueño que Dios le había revelado, pensaba que Dios le estaba refinando. Desde una perspectiva física, quizás haya tenido algún coraje a sus hermanos, pero miraba a Dios.
y al final fue encarcelado, aunque hizo un gran trabajo como mayordomo en la casa de Potifar. Terminó en prisión. Incluso en prisión, José primero recibió entrenamiento en la casa de Potifar para administrar una familia. Luego se hizo cargo de los asuntos de toda la prisión. Entonces recibió entrenamiento para liderar y mover una masa muy grande. Y luego Dios sacó a José de la prisión y los nombró primer ministro de Egipto, porque vio la fe de José mientras atravesaba todos los momentos difíciles y vio si realmente amaba a Dios y si tenía un corazón en armonía con Dios. Y vamos a buscar Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50 versículo 15. Del 15 al 17. Del 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora maldad de tus hermanos y su pecado, porque tal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Cuán doloroso habría estado José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Desde el versículo 19 al 21 leamos juntos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y los habló al corazón. Como personas con pleno poder y cargo de primer ministro de Egipto, perdonó a sus hermanos. José es un hombre con un gran corazón. Se puede ver allí que se mostró hasta cierto punto el amor de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dijo: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Así que perdonad incluso si no os tratan bien, porque somos discípulos de Cristo que miramos al Señor, caminamos mirando la cruz. Si no perdonas y continúas con la ira y odio, el diablo se aprovechará de ello. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice. Siempre cuando uno esté enojado, el diablo siempre se aprovecha. Aparte de eso, hay que mostrar el amor. Busquemos 2 de Corintios, capítulo 2. Utilice ambas manos para encontrarlo. Es el doble más rápido. 2 de Corintios, capítulo 2, del 8 al 11. Del 8 al 11. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de sí. Vosotros sois obedientes en todos,
y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Versículo 11, leamos juntos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Digamos que hay alguien que me odia, me envidia y se opone a mí y me maldice. Jesús ya perdonó ese pecado en la cruz, ¿verdad? Pero no puedo perdonar. Jesús perdonó, Dios perdonó, pero yo no puedo hacerlo. Si no puedo seguir al Señor. El amor del Señor no me reclama tanto como el Señor. Mi fe, es decir, que mi fe no es tan grande todavía. Satanás continúa animándonos a impedir que nuestra fe crezca. Y nos dice, oye, no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué perdonas? ¿Te disculpas? ¿No tienes orgullo? Oye, ¿cuántas veces te ha pasado eso? Satanás así sigue incitando. Incluso si nos golpea 100 veces. Es por eso que vivimos y morimos como discípulos que siguen los pasos de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dijo, muero cada día. A veces quiero ir a discutir y siempre agarrarlo por el cuello. Pero muero cada día. Muero cargando ese pecado de esa persona. Busquemos Santiago capítulo 3. Justo después de Hebreos. Santiago capítulo 3. Desde el versículo 13. Santiago capítulo 3, desde 13 hasta 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16, leamos juntos. Porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿De qué lado estoy? Cuando existe el bien y el mal, ¿de qué lado estaré? ¿No deberíamos estar del lado de la verdad? ¿No deberíamos estar del lado de Jesucristo? Tenemos que estar del lado del amor, en lugar de estar del lado del odio, de las peleas, las envidias, celos. ¿De qué lado debería estar? Debemos mostrar el amor, especialmente cuando intentamos hacer algo por Dios. El diablo siempre hace algo para causar discordia, causa divisiones. En ese momento piense, este diablo me está tocando una vez más. En este momento tomo la decisión de ponerme rápidamente del lado de la verdad, el amor y Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios. Esa decisión es mía. La razón por la que vivo en la carne es para vivir en la fe en el Hijo. ¿Qué es la fe en el Hijo? Es amor, vivir en el amor. Esa decisión es mía nuevamente. Él nos dio ese libre albedrío, sea salvo o no. Dios nos dio libre albedrío. Pero después de ser salvo, ya que sea que obedezca o desobedezca a esa vida también, se le da libre albedrío. Tenemos una recompensa por eso.
Por eso cuando oremos, perdónanos a todos los que deben. Busquemos eso. San Lucas capítulo 11. Aquí dice que perdona a todos. San Lucas 11:4, vamos a leer juntos. Y perdonándonos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es lo que hace las personas salvas. También nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto es lo primero. El perdón debe eliminar el pecado. Y la justicia de Dios exige que se pague el precio de pecado. Pero en lugar de que esa persona pague, yo simplemente tengo que pagar por mis pecados como pagó Jesús. Entonces podrá ser perdonado. También nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora oramos. Perdónanos nuestros pecados y nos alejamos de estos pecados, ¿verdad? Después de una discusión con mi marido, piensa y quiere luchar, diciendo aprovecharé esta oportunidad para erradicar esta personalidad. Entonces, ¿quién ganaría entre los dos? ¿Quién gana? El diablo gana. En esa situación, incluso si sirvo a Dios, no me siento cómodo. No escucho la palabra, la Biblia. Les digo esto hoy, ¿no? Por si acaso, si hay alguien así ahora, es posible que esta palabra no llegue a su corazón. Pero alguien me dice, no puedo hacerlo. Entonces eso no tiene sentido. No puedes tener comunión, ni orar. Es aún más doloroso. Puedes perdonar solo. ¿Qué importa? ¿Vas a llevar eso al cielo? Hay que tirarlo todo a la basura en el mundo. A veces hablamos de eso cuando hacemos viajes misioneros a África. Vamos a enterrar al menos una cosa que queremos desechar de nuestra vida cristiana en la tierra de África. Así nos vamos a África. Enterremos sobre cualquier pecado u otras cosas que nos haya estado molestando durante nuestra vida cristiana, que se haya convertido en obstáculo para nuestra verdadera vida cristiana. Entonces la razón por la cual la vida cristiana de una persona que fue a África cambió es porque desechó lo que era un obstáculo para su fe. Hay que tirarlo. Si no puede perdonar, entonces le pasará lo mismo. El perdón es el fruto del Espíritu Santo. Es la flor del amor. Pero alguien dice, déjame hacer lo mismo. Busquemos Proverbio capítulo 24. Proverbio 24, 29. Leamos juntos. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No dice así, ¿no? ¿Verdad? No digas, dice. Si hace eso, eres la misma persona. En otra palabra, si hace lo mismo que esa persona te hizo, sea cual sea el pecado o falta que haya cometido, te conviertes en la misma persona. Más bien, si te conviertes en una persona que verdaderamente ha crecido en la fe, tiene que saltarse eso, superarlo. Por eso, si no puede vivir su vida cristiana, su vida laboral, su vida en la iglesia. No haga estas cosas. Simplemente tiene que abandonar la basura.
¿Por qué deberíamos perdonar a los demás? Eso es porque yo también puedo ser equivocado, a veces ser perdonado. ¿Acaso soy perfecto? No. Mientras vivimos en este mundo con un cuerpo físico, nosotros también tenemos faltas y pecado. ¿Qué pasa con los pecados que cometes? ¿Podría ser algo así? Pero ¿qué dice entonces la otra persona? Bueno, existe una persona tan mala. Eso se llama empatía. Empatía. La simpatía se llama empatía en inglés. La apatía es el corazón. Aparece la palabra ellos. Al entrar en o en significa entrar, ir al corazón. O sea, sentir lo mismo. Entrar al corazón. Qué doloroso sería, qué difícil debe haber sido para esa persona. Cuán difícil debe haber sido cometer tales pecados y falta. Cuánto habría dolido. Y siente empatía. Por eso dice que no juzguemos. Así fue como creció en la fe. Así es como la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto perdonaré? Porque Jesús dijo eso. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Por eso el Pedro le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Entonces, ¿quiere perdonar hasta 7 veces y condenar a la 8ª vez? Por eso Pedro no entendió eso. Entonces Jesús respondió con palabras más incalculables. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Cuántas veces? 70 veces por 7. 70 por 7 son, ¿cuántas veces? 490 veces hay que perdonar. Pero no podemos perdonar 490 veces antes de encontrarnos con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se perdona al perdonar? Así como el Señor perdonó para siempre mis pecados, así nos pide que perdonemos para siempre. Perdonar para siempre. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo, dice. Separa completamente a uno de Dios. Separa a Dios y a las hermanas. Mas el que la divulga, el que cubre la falta busca amistad. Así como Jesús arrojó mis pecados en la cruz, yo tengo que arrojar los pecados de mis hermanos al pie de mi cruz. Tener piedad de pecador y no hablar más de 2 veces. No sigue diciéndolo, lo olvidarás más tarde. No lo recuerdas. Pero si sigue hablando de viejos pecados cada vez que peleas, no los olvidarás. No olvida si no has perdonado, ¿verdad? Habla repetidamente. Incluso si tenemos una pelea, queremos hablar de algo, es mejor simplemente hablar de eso. Tú eras así en el pasado, eras así en este momento, eras así. Y ahora por eso tú eres ese tipo de persona, dice. Nada se perdona, ¿verdad? Mas el que la divulga aparta al amigo. Y otra razón por la cual vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Vino a servir. El perdón de pecados se hace con el corazón, pero el perdón solo se puede lograr cuando lleves todos en la cruz de tu corazón y te deseches
de todos tus pecados. Otra cosa es el cuidado y el servicio. Jesús mismo dijo, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. Él vino para servir. Y Jesús dijo a sus discípulos, vine a servir y os serví. Busquemos San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22 del 24 al 26. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27, leamos juntos. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Los que se sientan y comen son los que son servidos. En vez de sentarse a comer, traen agua y ponen la mesa así. Este es el que sirve, ¿no? Jesús hizo eso, no sentándose a comer. Por eso los discípulos seguían olvidando que Jesús era el Cristo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y realmente lo hizo y enseñó. Y realmente vivió una vida de servicio a sus discípulos frente a ellos. Cuando los discípulos dijeron eso, no, ¿cuándo nos serviste, Jesús? Servimos a Él. No fue así. Ellos dijeron, sí es cierto. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora servimos tal como lo hizo Jesús. Y ahora sí perdonamos. El siguiente paso es servir. Por eso servimos, cuidamos. Esto es la recompensa después. Nos transforma para que podamos hacer. Busquemos San Mateo capítulo 25. Versículo 33. San Mateo 25 del 33 al 39. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sedientos, o te dimos de beber? Y cuando te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo, o te cubrimos? O cuando te vimos enfermo en la cárcel, o vinimos a ti. Versículo 40, leamos juntos. Respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Se trata de servir. Hay personas a nuestros alrededores que están enfermas o en el hospital. Debe ir a verlo. Alguien falleció. Debe ir a la funeraria. Eso es servir al Señor. Eso es poner el amor en práctica. Estoy un poco cansado, molesto y lo estoy pasando mal.
especialmente si es una relación que no puede pagar, igual tiene que irse. A ver, cuando un hermano o una hermana tiene un problema grande o pequeño, le servimos a ese hermano como si fuera mío. Se trata de servir a nuestros hermanos y hermanas. No solo amamos, sino también servimos. Entonces el Señor me alabará. En cuanto lo hicisteis a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice. Él personalmente demostró la forma de un siervo que sirve a los demás. Jesús hizo eso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice. En esto conocerá todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El camino de los discípulos es un camino de amor. Es una manera de perdonar los pecados, una manera de servir. Busquemos 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número, dice. Para ganar a mayor número. Simplemente debemos aprender a dar en Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que dijo el mismo Señor Jesús. Así que no trata simplemente de recibir, sino da siempre. Todo se da unos a otros. Todos conocemos esa historia, ¿no? Ya sea en el infierno o en el cielo. El arroz es el mismo, la cuchara es la misma, la gente es la misma. Pero la longitud de la cuchara es de 1 metro. Entonces tienes que sostener el extremo de la cuchara para comer. Pero en el infierno, todos tratan de tomarla, llevarse a su boca nada más. Egoísta. Es demasiado larga la cuchara y no cabía en su boca. Entonces no podía comer nada. Pero en el cielo descubrió que estaban compartiendo y alimentando a otros. El otro lado también está alimentando a otro lado. No sé quién inventó eso, pero parece una historia realmente razonable, ¿verdad? El amor que hemos recibido, hemos dado a nuestros hermanos y hermanas en este mundo volverá a nosotros como una tremenda recompensa cuando nos presentemos ante el Señor. Por supuesto, no es necesariamente, pero quiera una recompensa así, nosotros la esperamos. Eso es lo que servimos. Entonces, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, puede hacerlo o no, me he hecho siervo de todo, para servir a mis hermanos y hermanas. La razón por la que sirvo a otras almas pobres no salvas es para ganar a mayor número. Tanto dentro como fuera de la iglesia somos personas que tratamos a las personas, ¿no es así? Somos pescadores, tenemos que pescar mucho. Al final, esto sería tarea de pescador, pescar almas no salvas, para ganar a mayor número. Hay que convertirse en un siervo, tenemos que servir, así como lo hizo Jesucristo. Además, hoy es la primera parte del camino de discipulado. Y la segunda parte es un poco más difícil. Jesús dijo muchas cosas sobre cómo llegar a ser un discípulo de Jesús. Solo así llegarás a ser un discípulo. Espere en la segunda parte
de cómo convertirse en discípulo. Oremos juntos. Dios Padre, gracias. Nos hizo tus discípulos y nos derramaste el amor en nosotros para poder recorrer tu camino, camino de discípulo. Gracias por darnos ese corazón de servir. Opera para que la palabra que aprendimos sea nuestra vida. Tú seas operando en cada seminario de esta semana. Tú estés con ellos y ayudando, guiando. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.